Entre las muchas emociones que puede experimentar un ser humano, muchas de ellas y cada una de ellas son bendiciones que Dios nos brinda, pero algunas de ellas tienen que ver también con los momentos no solamente en que nos sentimos angustiados o en conflicto o incluso el enojo, sino una experiencia que es bien importante en la vida de todas las personas, tiene que ver con los momentos en los que perdemos cosas o que perdemos incluso seres queridos. Así es que la Biblia realmente nos muestra acerca de cómo poder ser vencedores también sobre los diferentes niveles de pérdidas en los que cada uno de nosotros nos encontramos. Y es que la verdad es que nadie quiere pensar en una realidad, pero la realidad es que en este mundo siempre cada uno de nosotros estamos de paso. No somos eternos. Vivimos cada día asumiendo que mañana vamos a estar ahí. Pensamos y planeamos como de verdad, efectivamente, pudiéramos asegurar que el día de mañana vamos a estar ahí y vamos a desarrollar las cosas. Y todo nuestro entorno comúnmente se desarrolla así. Quizás tenemos que aprender a reconocer que no necesariamente nosotros vamos a estar aquí el día de mañana. Por eso es que nosotros debemos de preocuparnos y de ocuparnos pensando justamente en la eternidad, en lo que viene después, en la forma de cómo vamos a transmitir incluso generacionalmente nuestra fe. Pero eso implica prepararnos nosotros mismos para poder enfrentar cierto nivel de pérdidas. Una forma de cómo acercarnos y de cómo deberíamos estar viviendo en este mundo es la que está descrita en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 13. Dice, fíjese, lea usted conmigo, ahora escuchen esto. Ustedes los que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año y haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso, que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es de su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Todos nosotros, de una o de otra manera, tenemos que reconocer que estamos de paso por este mundo. No vamos a estar aquí por siempre. Así es que algo de lo que tenemos que hacer es justamente prepararnos para ello. Ahora, la verdad es que en medio de todo este mundo tenemos también elementos importantes de los cuales nuestra fe se puede asir en algo, en este mundo donde todo es transitorio. Tenemos un elemento que sí, efectivamente, puede ser vital para darnos la sabiduría y la fortaleza. Y entonces tenemos que reconocer que en medio de todo eso, únicamente Dios es permanente. Nadie más va a permanecer. Todos nosotros somos hombres y mujeres que estamos siempre de paso. Es más, muchas de las cosas que hoy tenemos, incluso fácilmente las podríamos perder. No solamente hablo de la vida, sino incluso hablo de las posesiones, la familia, la relación con mi pareja. Mucho de eso puede desaparecerse solamente en unos cuantos segundos. La verdad es que siempre tenemos que estar preparados para ello. Entonces los creyentes somos personas que estamos siempre en ese proceso de aprender y a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Cuando Jesús tenía que entrenar a sus discípulos acerca de cómo enfrentar esas posibles pérdidas que de todos modos van a ocurrir en la vida de cada uno de nosotros y que la diferencia para enfrentarlas va a estar básicamente fundamentada en cuál es la fortaleza de la relación que tú tienes para con Dios. Algún día vamos a experimentar pérdidas. Sin embargo, vas a poder enfrentarlas de una mejor forma si tú estás firmemente asido de la palabra de Dios. En sus boletines tienen un esquema semejante a este, donde estamos tratando de describir simplemente algo que ocurre en la experiencia de todas las personas. Y podríamos usar algunos de los ejemplos de cómo lo hizo Jesús para poder enseñar a sus discípulos y recordar con ello y tomar después los elementos que la misma Biblia provee de cómo enfrentar esa crisis. Entonces tratamos de representar una crisis de la vida como ese valle donde de pronto caemos y que probablemente, si no estás suficientemente asido de la palabra de Cristo, podrías quedarte en ese valle. Y sabe, los momentos de crisis para una persona pueden ser de 3 minutos y a los 3 minutos se recupera y está adelante. Pero hay personas que también
su momento de crisis puede ser un escollo en el camino donde pasa 30, 40 años de su vida ahí, y entonces se convierte en algo sumamente tortuoso. Entonces, tenemos que reconocer que Dios ha provisto los elementos. El primero de ellos, realmente, hay 3 relatos donde Jesús anuncia su propia muerte. El primero de ellos se encuentra en Marcos capítulo 8. Y en Marcos capítulo 8 dice Jesús así: luego comenzó Jesús a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes, por los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resuciten. Habló de esto con toda claridad, pero la respuesta de Pedro le llevó aparte para reprender a Jesús. A mí me resulta curioso realmente. Imagínense a Pedro, un pescador, tratando de enmendar la plana de lo que Jesús está haciendo. Como si de verdad Pedro supiera más que Jesús. Sin embargo, una de las primeras actitudes cuando nos anuncian que vamos a experimentar una pérdida, imagínense algo común. De pronto vas al médico y te dicen: oye, estás enfermo. Y lo primero que dices es: no, yo no me puedo enfermar. Yo tengo un montón de cosas más por las cuales yo tengo que estar trabajando y yo no me puedo enfermar. Mi familia, mi empresa, los trabajadores, etcétera, los niños de la escuela, en fin, cualquier cantidad de cosas, y nos van a decir, y nuestra respuesta va a ser siempre: no, yo no puedo enfermarme acerca de eso. En algunos momentos incluso eso se va a convertir en algo todavía un poquito más fuerte, en el enojo. Y entonces Pedro también está ahí enojado y dice: oye, Jesús, no me salgas con que te me vas a morir cuando apenas el proyecto está caminando. No te me puedes morir en este momento. Mira, a lo mejor para otro momento, cuando ya el reino ya está afianzado y donde ya tengamos todo bien organizado, entonces te puedes morir. ¿Sabe? Un día escuché a una mujer enferma en su cama, me acuerdo, fui a verle, y me dice: ya le prometí a mi hija que no me voy a morir hasta que ella venga. Quiero entender a una madre que le dice eso a su hija. ¿Usted cree que de verdad estaba en la capacidad de esta persona poder cumplir esa promesa? Mira, hijo, no te preocupes, no me voy a morir hasta que tú estés casado, con una carrera terminada y tu carrera sea exitosa. ¿Usted cree que yo puedo prometerle eso a mis hijos? No. Tal vez podría ser un deseo. Y lo más seguro es que cuando ya llegara a eso, entonces yo estaría pensando, bueno, quiero ver a mis nietos. Y luego quiero ver a mis nietos crecer, y nada más que mis nietos ya estén en la universidad. Bueno, tendría que tener la edad de Matusalén con mis 940 y tantos años, y entonces a lo mejor ya podría estar pensando en la muerte. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que siempre estamos cada uno de nosotros. Entonces, la primera respuesta realmente tiene que ver con el enojo, y la gente rechaza generalmente eso. Pero hay una segunda respuesta después acerca de ello. Jesús sigue en su relato, Marcos capítulo 9, dice en los versículos 31 y 32, porque estaba instruyendo a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y lo matarán, y a los 3 días de muerto resucitará. Para ello, pero ellos no entendían qué quería decir y por eso no se atrevían a preguntarle. Un paso más, después de que yo entiendo que dicen: oye, no estás bien de salud, tu enfermedad, no estamos seguros que vas a levantarte de ella. Después de la negación, generalmente viene el enojo y entonces empezamos a querer negociar. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si es esta otra posición? Y empezamos a negociar. ¿Sabe? Esto pasa incluso en las relaciones de pareja. Cuando me avisan que cuando me doy cuenta que mi relación de pareja incluso está mal, lo primero que hago es enojarme, pero después intento tal vez negociar, y si modificamos esto y si modificamos aquello otro, ¿qué ocurre? Y esto también forma parte de la vida de muchos de nosotros. También en algún momento podemos ir todavía un paso más adelante y tratamos incluso de eludir el tema, ¿sí?
empezamos a caer en depresión. Y hay gente que cuando está metida en este problema, ni siquiera quiere que se mencione el tema. Queremos negarlo, como si negándolo, de verdad las cosas fuesen a solucionarse. ¿Sabes? Las cosas no se van a solucionar necesariamente. Y la depresión empieza a ser parte de la vida de la persona, e incluso más adelante tenemos que reconocer que llega incluso un momento de resignación. Pero la resignación es el punto más bajo de esa caída. Tal vez estás pasando por momentos así. Tal vez conoces a personas que, ante las diferentes pérdidas que han llegado ellos a experimentar, al final de cuentas, están pasando por parte de este proceso. Pero el proyecto de Dios no es que nos quedemos en ese nivel. No se trata de resignación. ¿Sabe? Cuando niño veía películas de esas en blanco y negro. Y me acuerdo en algún curso que tomé sobre la interpretación del cine, entonces aprendí a ponerle atención más acerca de las películas y cuáles eran los contenidos que realmente las películas transmitían. Entre tantas cosas que puede uno analizar en el cine, hay algo que me llamó la atención. En las décadas de los 50, 60, incluso hasta los 60, desde los 40 a los 60, todo ese ciclo de cine mexicano, ante las crisis, la recomendación era esa palabra que yo puse, no se alcanza a distinguir ahí al final, puse en la palabra, en el renglón más bajo puse resignación. Todo nuestro cine mexicano, y déjeme hacer mención de esto por una razón, porque culturalmente también te va formando. Entonces todo ese ciclo de cine, finalmente, ante una crisis, resígnate. Así te tocó. Es la cruz que tienes que llevar. No es casualidad que incluso nuestro país en muchas ocasiones se vuelve pesimista acerca de todo esto. Hay toda una influencia cultural acerca de todo ello, pero no es eso el proyecto del Evangelio, por supuesto. Entonces, tenemos que aprender a superar las pérdidas, porque a través de la superación de las pérdidas, ese es un elemento crítico en el proceso mismo del crecimiento. Es decir, aún Dios es capaz de usar las pérdidas, cualquiera que sean, puede ser una pérdida económica, puede ser la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, etcétera, de la pérdida de la salud, en fin, cualquier cantidad de pérdidas que en algún momento pueden llegar a afectar nuestra vida, todas ellas podemos salir adelante si usamos los recursos de Dios. Usted ya vio esa esquemita donde todo va de bajada. Bueno, ahora tenemos que empezar el camino que precisamente que nos habrá de llevar a superar las pérdidas. Y lo vamos a hacer cuando tenemos que hacer en primer lugar cambiar del enfoque. No vamos a enfocarnos en lo que nos está causando dolor y simplemente pérdida, sino simplemente tenemos que cambiar y ver las cosas desde una perspectiva distinta. Entonces, eso tiene que ver con que mientras que aquí perdiste el empleo, tienes que empezar a generar la pregunta, ¿para qué Dios me permitió perder el empleo? ¿Por qué Dios me permite perder la salud? Hay una historia que a mí me encanta, es una historia difícil, pero tiene que ver justamente con la historia de Job. ¿Alguien ha leído el libro de Job aquí? ¿Sí? Veo que varios no lo han leído. Es un libro que de verdad vale la pena. Mire, yo sé que es un libro un poco largo, como 40 capítulos, pero le encargo algo. Lea los primeros 3 capítulos del libro de Job. No le voy a pedir que lea ahorita todos los 40 y tantos capítulos que tiene. Lea, si quiere conocer sobre la pérdida y cómo glorificar a Dios, lea por favor los primeros 3, 4 capítulos del libro de Job. De verdad, dedique tiempo para ello y no sabe usted la cantidad de enseñanzas que usted va a encontrar en esos 4 capítulos. Se los encargo por favor. Ahora, si ese es el nivel donde estábamos y empezamos a cambiar la óptica y empezamos a preguntarnos por qué Dios es capaz de hacer esto, pero Dios es capaz de modificar
Cualquier circunstancia negativa que cualquiera de nosotros atravesemos, Dios es capaz de modificarla. Y si ese era nuestro esquema y nos entrábamos en ese nivel muy bajo, donde estamos profundamente opacados, resignados a que ya no hay ningún cambio, ahora lo que a nosotros nos corresponde es caminar un poquito más y pasar a la aceptación. Yo le decía, la crisis es también un espacio donde Dios te permite llegar para cambiar la dirección y enfocarte ahora hacia el proyecto de Él. Entonces venías caminando con tu proyecto. Ahora se trata de que empieces a caminar con el proyecto de Dios, y el proyecto de Dios siempre va a ser de bien para tu vida. Entonces, lo primero tiene que ver con la aceptación, pero aceptación no es igual que resignación. Esto es algo totalmente distinto. Se trata de un destino que se asume como inevitable, eso es resignación. Aquí la aceptación es reconozco que es Dios el que está actuando en medio de esas circunstancias donde yo estoy pasando. Oye, perdí el empleo. Dios está ahí también cuando yo perdí mi empleo. Un familiar mío falleció. También Dios está en ese proyecto. Tenemos que empezar a encontrar que aún los quebrantos por los que atravesamos en la vida, también ellos forman parte del proyecto de Dios, donde Dios está moldeando, dirigiendo nuestro carácter para que cada uno de nosotros seamos conformados a la imagen de Él. Ahora, hace rato mencionaba el libro de Job. Quiero que vea este versículo solamente conmigo. Dice, y dijo Job, pero es un momento donde es difícil. Le acaban de anunciar todas las pérdidas posibles. Perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, pierde su salud. Aún su esposa no está tan de buenas con él. ¿Sabes? Alguien diría, mejor me muero. ¿Qué más tengo que hacer aquí? Cuando estás en una etapa de depresión, más de uno seguramente podría pensar en ese entorno, mejor me muero y ya me quito de problemas. Pero ve las palabras de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es aceptación. Reconozco que si lo tengo fue por la bendición de Dios. Y si lo perdí, Dios, gracias porque lo perdí. Y alguien diría, eso es imposible. No, no es imposible. Porque cuando tú empiezas a caminar en el proyecto de Dios, aún las pérdidas, sabes que Dios también está ahí. Y que nunca estás separado de la mano de Dios. Porque aún las pérdidas, incluso a veces, Dios las utiliza para poder usar nuestra vida y poder entonces ser bendecidos. Entonces, nuestro primer paso tiene que ver con la aceptación. Número 2, crear una nueva identidad. Ahora, esa nueva identidad no la creamos nosotros. Ese es algo fabuloso, por esto. La nueva identidad tiene que ver con la acción de Dios en tu vida. Dios no quiere que andes siempre cabizbajo. Es más, la Biblia describe la vida de un creyente de victoria en victoria, o de triunfo en triunfo. Esa es la forma de cómo la Biblia se describe. Jesús dijo acerca de la presencia de Él para con nosotros, yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida abundante. Entonces, no es el propósito de Dios que la estés pasando mal. El propósito de Dios es que la pases bien. Es más, cuando van a entrar a la tierra prometida, la explicación específica que reciben el pueblo de aquella época simplemente fue esta. Les dan la ley o los mandatos del Antiguo Testamento, se los dan y dice, síguelos para que te vaya bien en la tierra. Piensen eso. Todos los mandatos que están en la Biblia realmente no son para complicarte la vida, son al contrario, son para que te vaya bien en la tierra. Para eso es que Dios nos da todos esos mandatos. Entonces, toda esta relación tiene que ver con la creación de una nueva identidad. Esa nueva identidad, por supuesto, no es nuestra, es algo que Dios hace. El apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, escribió esta frase: nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces empiezo a darme cuenta, es cierto, en este mundo
solamente estoy de paso. Eso es cierto. Y todas las cosas al final de cuentas se van a convertir en nada en algún momento. Sin embargo, yo empiezo a caminar como peregrino y extranjero en este mundo, pero sé hacia dónde estoy caminando porque sé que hay un futuro increíble al que Dios me ha llamado. Mi esperanza está puesta no en la chamba que perdí, mi esperanza está puesta en el Dios que hizo el cielo y la tierra y hacia el cual yo estoy caminando. Entonces, mi proyecto no está en alcanzar un poquito de salud, porque más tarde o más temprano este cuerpo, todo él, finalmente va a ser deshecho. Finalmente este cuerpo no lo voy a tener por toda la vida, pero gracias a Dios, porque si yo puedo perder este cuerpo por la enfermedad, por el accidente que sea, cualquiera que sea la manera que Dios me permita, pero sabe, a partir de ello yo recibiré un cuerpo glorificado. Entonces, mi nueva identidad también me empieza a generar, por supuesto, algo más. Esa nueva identidad entonces me conduce a algo más, algo mucho más excelente, porque eso me va a conducir hacia un nuevo escenario, y eso tiene que ver con el estar en Cristo. Entonces, ese es un nuevo inicio para mi vida, y significa estar colocado en una nueva plataforma donde Dios va a seguir actuando, donde todo lo que ocurre en mi vida tiene que ver con la gloria suya. Entonces, si yo pierdo el empleo, puedo glorificar a Dios. Señor, gracias, porque sé que Dios, tú vas a proveer algo mejor. No sé cuál ni cuándo, pero sé que tú vas a proveer algo mejor. Si pierdo la salud, no importa. Y si tengo que morir, perfecto, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque dice una de las confesiones de fe, dice, en la vida y en la muerte le pertenezco a Dios. Y si en la vida y en la muerte le pertenezco a Dios, no tengo nada más que temer. No tengo por qué estarme preocupando, porque yo le pertenezco a Dios. Y el apóstol Pablo escribe en su epístola a los Romanos, porque nada me puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, nada me puede separar del amor de Dios. Así es que si tú ya estás en el amor de Dios, no tienes absolutamente nada de que estar temeroso acerca de lo que puede ocurrir en el pasado, en el presente, porque lo que puede venir en el futuro, al final de cuentas, también lo vas a enfrentar tomado de la mano de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿se acuerda esa frase? ¿Quién contra nosotros? Porque yo estoy ahora tomado de la mano de Dios. Así es que tú puedes caminar, y si va a haber pérdidas, las vas a enfrentar tomado de Dios. Y si Dios te va a permitir que las cruces, también Dios va a estar ahí contigo. Entonces no tienes por qué tener ningún temor. Y me hizo sacar, vea esta frase en el libro de los Salmos, a mí me encantó, para ubicar ese nuevo escenario en donde Dios nos coloca. En el Salmo 40, verso 2, dice así, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Es un cambio de escenario increíble. Imagínate estar hundido en el cieno, ahogado, apestoso, ¿sabes? De verdad, es una experiencia desagradable. Y de pronto viene la mano de Dios, te saca y te pone en un lugar alto donde vas a ser bendecido. Eso es lo que Dios hace. Porque a Dios no le interesa que permanezcas allá en el fondo, resignado y deprimido. Ese no es el proyecto de Dios para ti y para ningún creyente. Ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios no es que vivas ahí resignado porque bueno, pues así te tocó vivir. Ese no es el proyecto del Señor. El proyecto de Dios es que tú salgas de ahí, pero ojo, no vas a salir tú. Es Dios quien te saca, ve el texto, me hizo sacar. No dice, me dio fuerzas para salir. No dice eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué no lo dice? Porque no es con tu esfuerzo. No es con tu capacidad. Si fuera con tu capacidad, ¿para qué quieres a Dios? Tú eres capaz, pero no es así. La verdad es que es Dios quien te tiene que tomar de la mano, sacarte y ponerte en un lugar distinto para que ahí experimentes bendición. Puso luego, porque el versículo continúa, me gustó la siguiente frase, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios,
verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Porque, ¿se acuerda de las palabras de Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea alabado el nombre del Señor. Y si usted continuara leyendo los siguientes 40 capítulos de Job, se va a dar cuenta de algo. Y tuvo Job, dice al final del libro, y tuvo Job más bienes y mejores posesiones que lo que había tenido antes. Porque Dios nunca hace las cosas a medias. Dios siempre hace todas las cosas de acuerdo a su proyecto, y su proyecto siempre para nuestra vida es para poder bendecirnos. Entonces, aún en las pérdidas temporales, cada uno de nosotros podemos experimentar la seguridad. De modo que si alguno está en Cristo, escribió el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, el proyecto de Dios tiene que ver con todo ello, con un nuevo escenario, y con todo eso, al final de cuentas, nos va a llevar hacia el mejor lugar, que justamente tiene que ver ahora con el crecimiento. Ahora, cada experiencia que vivimos, desde la transformación espiritual, cada una de esas experiencias se vuelven algo importante para nosotros. ¿Sabes? Lo que más le importa a Dios tiene que ver con tu propio crecimiento, con tu propio desarrollo, con que tú experimentes la bendición necesaria para crecer y que tú seas entonces conformado a imagen suya. Las formas de cómo Dios lo va a hacer tienen que ver entonces con que cada uno de esos proyectos históricos por los cuales nosotros cruzamos, cada uno de esos proyectos, al final de cuentas, se traducen en bendición para nuestra vida. Cada una de esas experiencias, cada vez que enfrentas un conflicto y empiezas a usar los recursos de Dios, entonces tú puedes salir, porque estás usando los recursos de Dios. No se trata de que tú construyas tu escalera. Mira, en la cultura popular de Veracruz, donde alguna vez estuve, decían en aquella canción de La Bamba, decían una escalera grande y una escalera chiquita. Pero no se trata de escaleras grandes y escaleras chiquitas para llegar al cielo. No se trata de lo que tú puedes construir, sino que uses los recursos que Dios ya ha puesto en tu vida. En la epístola a los Efesios dice así: Dios nos dio toda bendición espiritual. Y cuando yo leo ese texto, empiezo a considerar cuáles son las bendiciones que ya Dios me puso en mi vida. Es decir, ya las puso, porque cuando llegaste a la fe, Dios colocó adentro de ti todo lo necesario para que tú crezcas. Todo lo necesario. Puso en ti la fe, la convicción, etcétera, la seguridad, puso ya todos esos elementos adentro de ti. Un amigo mío lo comparaba como si de pronto yo recibí mi kit de emergencias. ¿Sí? Ahí viene mi cajita, donde tengo ahí todos los elementos necesarios para enfrentar la crisis que venga. Están en mi cajita. Pero ¿sabe lo que tienes que hacer? Usarlos. Si no lo usas, no va a funcionar. Tienes que aprender a usarlos. Tienes que animarte a abrir la cajita y descubrir que ahí estaba la fe necesaria. Que ahí estaba una palabra de oración. Tienes que ir a la Biblia y encontrar ahí las promesas que ahí están. Tienes que ir a la Biblia. No puedes hacerlo de otra manera. Tienes que ir a ese texto y en esas páginas empezar a encontrar las promesas, las bendiciones y vivir por esas promesas. Realmente no es tan complicado. También Dios te colocó en una comunidad de fe. Cuando te trajo a esta iglesia, también Dios te trajo a esta iglesia en particular con una razón. Para que aquí encontraras una familia y esa familia también fuera de bendición para tu vida. Para eso es que estás en esta iglesia. No te mandó a otra, te mandó aquí. Y te trajo para que formes parte de una familia. Para que ahí tengas hermanas y hermanos y amigos que van a estar orando por ti. Te trajo a que conformes parte de una familia.
Te trajo también en el crecimiento para que los dones, los talentos que Dios ya puso en tus manos, entonces tú los pongas en práctica. Y cuando tú los pones en práctica, entonces tú empiezas a crecer más todavía. Para eso Dios te trajo aquí. Cuando tengo un don y lo guardo, incluso termina echándoseme a perder, porque no lo estoy usando. Está ahí guardado y no le sirve a nadie, ni siquiera a mí. Pero Dios puso todo eso para que tú y yo no solamente seamos bendecidos, sino que también seamos bendición. Pero la mayor capacidad de crecimiento está no cuando recibes, sino cuando das. Ahí es donde está la mayor bendición. Por eso es que los apóstoles recuerdan unas palabras de Jesús y dice, como dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Jesús dijo eso, pero lo dijo por una razón, porque el crecimiento cristiano, el desarrollo de tu fe y el que te vuelvas poderoso en fe y en palabras, no es porque escuchas, sino porque enseñas, porque predicas. Todo eso tiene que ver con una cosa. Yo empecé contando la historia de estos apóstoles. Apóstoles que estaban enfrentando lo que para ellos posiblemente era la pérdida más grande. Su maestro estaba anunciándoles que ya no iba a estar con ellos. No solamente era su maestro, era su amigo, era todo el proyecto de alguna manera giraba en torno de ellos. Y de pronto dices, oye, y ya no va a estar. Quiero que consideres brevemente lo que implicó la historia de la iglesia. Cuando Jesús predicó, había miles de personas que se congregaban ahí. Pero la verdad es que el grupo seguía siendo pequeño. Posiblemente 100, pensando en el libro de los Hechos, posiblemente 120 creyentes. Cuando esos 120 creyentes empezaron a poner en práctica, pasaron por un periodo de depresión. Cuando viene la muerte de Jesús, ellos se hunden. Y no quieren saber nada, se esconden incluso. Pero empiezan a recordar todo lo que Jesús les había dicho. Empiezan a recordar, y por eso es que hoy tenemos el Nuevo Testamento, porque Dios les recordó todas esas palabras y las pusieron después por escrito para bendición nuestra. Cuando empiezan a recordar todas esas palabras, ocurre algo. Empiezan a poner en práctica cada una de esas enseñanzas que Jesús ya les había dado. Y entonces empiezan a crecer, y empiezan a tener una nueva identidad, y se asumen, dicen, oye, pero nosotros somos cristianos. Y ese no es el proyecto de Dios para nosotros, que estemos por ahí escondidos en Jerusalén. Empiezan a predicar el Evangelio y empiezan a crecer. Y en la primera predicación hay 5,000 convertidos. ¿Se da cuenta? 3,000 convertidos. El cambio y el crecimiento fue porque de la depresión en la que ese pueblo se encontraba, pudieron usar los recursos que Dios les dio, uno a uno, afirmaron su identidad, reconocieron el proyecto a donde Dios les estaba llamando, y cuando fueron haciéndolo, cada uno de ellos simplemente empezó a convertirse en un servidor, y cuando empezaron a servir al pueblo, Dios multiplicó. La iglesia de los creyentes se sobrepuso a la más grande pérdida que podrían haber experimentado, la muerte de su Señor y de su Maestro. No sé cuál sea el tamaño de la pérdida que tú tengas, pero sé que el esquema es exactamente igual para con cada uno de nosotros. Sé que cada uno de nosotros podemos ser más que vencedores por Cristo, porque dicen las Escrituras, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No sé cuál sea el proyecto de Dios, pero sé que cuando estoy en Cristo, al final de cuentas, Dios va a lograr su propósito en mí, y su propósito tiene que ver con mi propia bendición. Entonces, podemos ser más que vencedores, precisamente por Cristo, que nos ha amado. Lo único que tenemos que hacer es hacer uso
de esos recursos que ya Dios nos dio. Oremos. Padre, gracias por la presencia de tu Espíritu en medio de nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos descansar y confiar en ti. Bendecimos, Señor, tu nombre. Pedimos que la presencia tuya sea sobre nuestra vida. Que seas tú, Señor, el que nos muestre cuál es el caminar que hemos de seguir. Conoce, Señor, cuál es el nivel donde nos encontramos en este momento. Sabes, Señor, cuáles son las pérdidas personales que cada uno de nosotros enfrentamos. Pero también, Señor, reconocemos que nos has dado los recursos necesarios para poder salir adelante y ser vencedores, Señor, porque tú estás a nuestro lado, porque tu presencia nos acompaña, porque tú has puesto fe y seguridad en nuestro propio andar. Entonces, Señor, queremos asirnos de la palabra tuya, tomar esas promesas y vivir por ellas, y entonces vivir y darte a ti la gloria, porque al estar creciendo y trabajando, Señor, podemos mostrar que efectivamente el Dios Todopoderoso es el que está atrás de nosotros, respaldando nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por el cual te bendecimos. Amén.